Ingeniero Vicente, le saluda Luis Salinas, cursante del cuarto curso de Mecánica Automotriz en la modalidad matutino. En este momento voy a proceder a hacerle lo que sería la prueba de los sensores y los actuadores presentes en el sistema del vehículo de inyección a gasolina en este caso. Entonces, como primera prueba vamos a tomar en cuenta los inyectores. Entonces los inyectores los tenemos aquí en esta parte. Entonces en el esquema se puede ver que el cable rojo es el positivo y el otro es el que va a la ECU. Entonces para probar el voltaje de alimentación, el negativo se debe conectar en la batería. Ahí se obtienen 12 voltios. Al prenderlo sube hasta cerca de los 14. Y luego con el osciloscopio se puede probar el tema de la señal. Entonces aquí tenemos el osciloscopio y aquí se puede observar la onda emitida por los inyectores, la cual sería una onda mixta, se le llama a este tipo de onda, y aquí se tiene el voltaje también. Bueno, como siguiente punto veamos, tenemos lo que es la electroválvula de purga del canister. El canister, ok, entonces esa sería esta. Entonces tenemos que el cable azul es el positivo y el otro es el negativo, pero esta comprobación que voy a hacer aquí es para la resistencia interna de la electroválvula, la cual nos indica 35 ohmios, y aquí está precisamente los 35 ohmios. El voltaje de alimentación se debe conectar el negativo en la batería. Ok, negativo en la batería, contacto, y ahí tenemos los 12 voltios. Y bueno, al encenderlo, obviamente este sube a 14. Ok, ingeniero, entonces ahora voy a hacer la prueba de la bomba de combustible. La tenemos aquí. Tenemos que la alimentación es de 11 a 14.5 voltios. Entonces, para medirla, dejamos el cable negativo en la batería y nos trasladamos a la parte posterior. Entonces tenemos que el cable azul es el positivo. Aquí hay una pequeña cuestión con la bomba, porque ella simplemente se activa para cargar los inyectores y luego se apaga. Al momento en que uno le da arranque, ahí sí ya queda trabajando en el voltaje que es. Ok, eso por esa parte. Ahora vamos a proceder a medir lo que sería la presión de combustible, que ahí está marcando los 200 kilopascal, que es el valor adecuado para su funcionamiento. Ok, ahora la válvula EGR, que es la válvula de recirculación de gases, la tenemos ubicada en esta parte, la parte derecha del bloque. Entonces la válvula EGR es esta. Tenemos que el cable verde es el positivo y el azul el negativo. Claro, pero no, en este caso lo que sucede es que el azul es el que viene de la ECU. Entonces, para comprobar el voltaje de alimentación se debe conectar a la batería. Ahí está, ahí marca los 13 voltios con el automóvil encendido. Ahora con el osciloscopio se puede medir la parte de la señal en el cable azul, por supuesto, y ahí tenemos lo que sería la señal. Marca los 13 voltios también y la señal. Bueno, ahora con la parte del TCM, que sería la válvula de la mariposa,
Entonces, en esta parte tenemos que el cable negro es el positivo, el pin 1, y el pin marrón, o el pin 5, el cable marrón, perdón, sería el negativo. Al poner en contacto se obtienen los 12 voltios. Ahí está, 14 voltios. Aquí le tenemos. Y el cable naranja sería la señal. Vamos a comprobarle con el osciloscopio. Un momento. Y ahí se puede observar la señal de onda cuadrada que envía la válvula de la mariposa. Que recibe, perdón, de parte de la eco. Ok, eso por ahí. Ok, ahora continuamos con la medida de los valores de la bobina. Que aquí las tenemos y como se puede observar, el cable negro es el positivo y salen dos que se dirigen hacia la eco porque uno es el negativo y el otro es la señal que recibe la bobina por parte de la eco. Entonces aquí procedemos a medir. Como se puede observar, hay un cable negro en cada una de las bobinas, lo cual indica que es la alimentación, el positivo. Entonces, ahora tenemos que el negativo es el cable, el pin 1, en todos los casos. Entonces al encender, perdón, ahí está. Sí. Entonces ahí se obtienen los 13 voltios de alimentación. Ahora con el osciloscopio se observa la parte de la señal que recibe de la eco. Ahí está. Ahí se observa que no llega a 1 voltio. Ok. Entonces ahora vamos a comprobar la resistencia. Aquí dice que la resistencia entre el pin 2 y el pin 3 debería ser más o menos 1000 ohmios. Entonces aquí comprobamos, aquí está, 1122 ohmios. La parte de lo que sería resistencia primaria y secundaria no se puede tomar desde esta perspectiva porque es como la parte interna de los embobinados, entonces no se puede acceder. Bueno, hecho con las bobinas, ahora pasamos al caudalímetro de masa de aire. Aquí lo tenemos. Caudalímetro, aquí está. Entonces, el cable gris tenemos que es positivo y el cable verde el negativo. Pero ahí estamos probando resistencia y así que no. A ver, ahí está. 5 voltios de alimentación. Y obviamente el cable naranja es la señal. Vamos a comprobarlo. Ahí está. La señal oscila entre 0 y 1 voltio. Aquí está. Voltaje de señal de 0 a 5 voltios. Al acelerar, obviamente el voltaje aumenta. Ok, continuamos con lo que sería el sensor del pedal de acelerador. Es este que tenemos justo aquí. Ok. Ese sensor consta de 4 pines. Aquí se puede observar que el pin negro positivo, el pin verde negativo y el pin gris y azul serían señales de la eco. Entonces comprobamos aquí el voltaje de alimentación. Ahí está, 5 voltios de alimentación. Encendemos. Y para obtener los valores de resistencia, ya que el sensor del pedal del acelerador es un sensor
de tipo potenciómetro, lo cual quiere decir que posee una resistencia variable interna. Al momento de que uno acelera o desacelera, esa resistencia varía, haciendo variar el voltaje. Entonces ahí tenemos 4.5 voltios aproximadamente, lo cual indica que está al 95% del trabajo, o sea, pasa el 95% de la corriente, del voltaje, como aquí se puede observar. Voltaje pin 3 al 95% del ciclo de trabajo, 4.5 voltios. Al llevarlo a la mitad, 2.5. Bueno, ahí encuentro la mitad, ahí está. Al 50% son 2.5 voltios. Y al 5%, lo cual indica que la resistencia está al máximo, porque pasa solo 0.5 voltios. Ok, ahí está el sensor del pedal del acelerador. Ahora procedemos con la sonda lambda, que la tenemos justo aquí. Y en el esquema se puede observar en la parte inferior izquierda que el positivo es el azul, el negativo es el naranja, el 4 es, bueno, aquí no lo tengo identificado, y el 3 es la señal de la eco, la señal que envía a la eco. Entonces comprobamos pin 1 y pin 2, pin 1 positivo, pin 2 negativo. Ahí tenemos 13 voltios de alimentación. La señal que envía la eco vamos a comprobarlo con el osciloscopio. Tenemos aquí en el pin número 3. Ahí se puede observar que la señal es de menos de 1 voltio. Aquí indica voltaje de señal de 0 a 1 voltio. Perfecto. Ahora comprobemos la resistencia de, bueno, en este caso pues el motor no está a 20 grados Celsius, sino está con su temperatura normal de trabajo. Entonces, para medir la resistencia, obviamente no nos va a arrojar los 4 voltios exactos. Vamos a ver, vamos a comprobar. Ahí arroja casi 2 voltios. Esa sería la resistencia cuando el vehículo está en temperatura normal de trabajo. Ok, sonda lambda hecho. Ahora el sensor de posición del cigüeñal, que aquí dice sensor inductivo. Como se puede ver, este tiene un voltaje de 1 voltio simplemente. Entonces el cable verde es el positivo, el negro, bueno, se conecta directamente a la batería. Ahí está, 1 voltio en contacto. Al encenderlo igual se mantiene en 1 voltio. Ahora la señal. La señal. Ahí se tiene la señal. Un momento. Sí, la señal en el pin 2, en el cable naranja. Ahí se puede observar que la señal es casi de 1 voltio, 0.8 o 0.9. Ahí oscila entre esos valores. Bueno, ahora he hecho lo del sensor del cigüeñal. Sensor del cigüeñal. Procedemos con el del árbol de levas, que lo tenemos aquí en la parte izquierda del cabezote. Entonces, árbol de levas, ahí está. Y en el esquema lo tenemos aquí. Tenemos que el positivo es el cable naranja,
el negativo el rojo y el gris de señal. Entonces naranja positivo, rojo negativo, contacto, ahí está, 5 voltios de alimentación. Ok, ahora el osciloscopio para ver la señal. La señal, como dije, en el cable gris. Ahí tenemos la señal, que es de 3.5 voltios aproximadamente. Bueno, aquí nos indica solo el voltaje de alimentación, que son 5 voltios. Ok. Hecho árbol de levas. Ahora el sensor de temperatura del motor. Lo tenemos en esta parte de aquí. Aquí. Sensor de temperatura del motor. Aquí está. Entonces, en el esquema se puede observar que el cable verde va hacia la ECU y el cable azul sería el negativo. Vamos a comprobar. Aquí hay un tema con este sensor porque este sensor es un sensor de tipo termistor, por lo cual mientras aumenta la temperatura, el valor de la resistencia va disminuyendo, como se puede observar. Entonces, cuando ese valor disminuye mucho, cuando llega a su punto ya de seguridad, es cuando se activa, la ECU se encarga de activar lo que es el electroventilador para que refrigere el motor como tal. Ok. Sensor de temperatura del aire. Aquí lo tenemos. Aquí en el conducto de la válvula de la mariposa. Ese tenemos que funciona igual que el de la temperatura del refrigerante. Entonces comprobamos el cable marrón y el cable azul. Ahí tenemos el voltaje. Pero aquí no sucede lo mismo porque obviamente se encarga de medir la temperatura del aire que entra al motor, o sea, del aire del ambiente, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora, bueno, aquí como decía el ventilador, aquí con el ventilador sucede que no se activa. Ya vamos a ver. El ventilador no tiene ningún voltaje. Como se puede ver aquí en contacto 0 y encendido 0 también, porque el ventilador simplemente recibe el voltaje cuando la ECU activa el relé del ventilador. ¿Y cómo se activa el relé del ventilador? Cuando la temperatura del motor alcanza ya su punto máximo. Entonces ahí se activa el relé y le envía la señal al ventilador para que éste empiece a funcionar para refrigerar el vehículo. Por eso no se obtiene ningún voltaje. Ok, bueno, la SM ya sería la parte de la ECU, que aquí con la ECU se puede hacer la siguiente comprobación. Se puede sacar la placa de pruebas se conecta a la ECU y se puede probar lo que sería la resistencia de la red CAN, de la red CAN High y la red CAN Low. Esto se comprueba en los pines 16, que sería la red CAN Low, la red CAN baja, y los pines 17, que sería la red CAN High. Entonces 16 y 17 con el multímetro, 16, 17, resistencia, desconectamos batería y ahí tenemos la resistencia, que es de 60 ohmios. ¿Por qué son 60 ohmios? Porque cada una de las redes, la resistencia de cada una de las redes es de 120 ohmios. Entonces, al estar conectadas en paralelo,
obviamente la resistencia se divide a la mitad. En este caso, cuando hay más módulos, se divide de acuerdo a la cantidad de módulos que hay en el vehículo. Ok. Perdón. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias.